Muy buenos días, estamos en el inicio de la BR-101, la carretera más larga de Brasil. Llegamos al inicio de la 101, pero para nosotros en realidad es el final, porque ya recorrimos unos cuantos kilómetros de esta carretera. Casi toda. No sé cuántos en realidad, tendremos que buscarlo, voy a dejar el dato por aquí, pero casi toda. Sí, un montón. Nos acompañó en nuestro trayecto brasileño. Desde Sao Paulo, mirá dónde estamos. Estamos arriba en Río Grande do Norte. Fue agarrando protagonismo en nuestro viaje, ¿no? Sí, sí. Sabíamos que había que agarrar la BR y seguir para arriba. Siempre. La BR-101, la 101. No hay pérdida. Y además era en muchos tramos de las mejores que había. Sí, tiene muchos tramos buenos, la verdad. Muy buenos, sí. Así que vamos a pegar nuestro sticker. Pegar nuestro sticker en la parte de atrás. No nos gusta poner los stickers en la parte de delante de los carteles. Por favor, señores, que después no se leen las señales. No las leemos. Hay que ponerlo por detrás. Ángela va a hacer los honores. Voy a poner aquí. ¡Vale! Ahora el Plan Pangea forma una minúscula parte de esta carretera y de Brasil. Eso es. Y Brasil forma parte del Plan Pangea para siempre. Ahora continuamos rumbo, nos vamos hacia Fortaleza, hacia la zona de Fortaleza, que allí ya no llega a la 101, no. Y a ver qué tal el resto de rutas brasileñas. Bueno, ya decidimos a dónde vamos. Estamos de camino a Fortaleza, pero queremos parar en Canoa Quebrada. Sí, tiene muy buena pinta, esos acantilados naranjas, súper lindas las postales que deja. Si bien es cierto que nuestro destino final, ¿no?, es Fortaleza, sí, nos queda tan a paso parar en Quebrada, sí, en un crimen. Entonces decidimos que vamos a ir ahora hasta Canoa Quebrada, vamos a hacer noche allí y así mañana por la mañana podemos verlo un poquito, un par de horas o lo que nos lleve, y ya tirar hacia Fortaleza ciudad. Muy buenos días, abrimos la jornada acá en Canoa Quebrada. Mira qué bonito. Wow, mira lo que es este patio. Está muy chulo. Es que es el patio literal porque no sé si se ve, pero allá está la camioneta. Llegamos ayer de noche, no se veía absolutamente nada de todo esto que ahora les vamos a mostrar. Y dejamos la camioneta ahí, resultó ser lo que veníamos a visitar, que estaba acá al lado. Así que... Ayer cuando llegamos paseamos un poquito por la calle principal que le llaman Broadway o Dragão do Mar, en referencia a uno de los propulsores de abolicionar la esclavitud aquí en el tráfico de esclavos aquí en el estado de Ceará. Nada, dimos una vuelta sin más y para cama, que estábamos cansados de la ruta. De las rutas. Guay. ¡Buah, qué bonito! ¡Qué piedra más naranja!
roja. Está muy bonito, pero la gente es un poco estúpida porque están con todos los nombres por las rocas. Es el ser humano. Están sellando su amor para siempre. Sí. Bueno, sí, estropearon bastante la piedra, pero bueno, me impacta bastante que tengan estos... No son acantilados, pero bueno. Sí, falesias son acantilados. Falesias son acantilados. Creo que llegan a los 30 metros. Ah, mierda. Sí. Bueno, recién estamos bajando, capaz que por allá incluso me sorprende. Así que, nada, vamos a bajar a la playa, a dar una vueltita que... Ojo, las falesias muy bien, pero la playa también está increíble. Buena, ¿eh? Sí, sí. ¿Está? Tiembla Torres del Paine. Llega Ángela. Esta playa es inmensa. Sí. Qué Está grande. muy grande. Mira, ahí están las letras ya. Ahí ya llegamos. Es que estábamos aparcados prácticamente en el punto principal de la ciudad. Bueno, leyendo un poquito acerca del lugar, se llama Canoa Quebrada porque llegó una canoa de unos portugueses que se rompió y quedó aquí varada en la playa. Entonces los indios del lugar la reconocían esta zona por donde estaba la canoa quebrada, la canoa rota. Y de ahí le quedó el nombre de Canoa Quebrada. Mira, pero la verdad es que el balneario es espectacular. Está muy chulo y me gusta que tengan las barracas como arriba, ¿no? Eso será que sube un montón la marea, ¿no? Claro. Esto tiene que subir muchísimo porque mira, la arena está como mojadita, ¿viste? Sí, sí. Tenemos el lugar para nosotros, ¿eh? Semejante playa. También madrugamos, ¿qué hora es? Bueno, no más, a ver, son las 9 ya, pero nos levantamos temprano. Sí. Más temprano. Y es día de semana. Sí, señor, es que yo vi imágenes Y estaba lleno. y estaba lleno, haciendo fila, cola, para sacarse la fotito aquí. Está vacío. Lo del símbolo de la media luna y la estrella, leí 100.000 teorías en internet, pero la que más se repetía era que había un artesano hace años que se dedicaba a esculpir en los caparazones de las tortugas, lo cual en aquella época estaba permitido. Y vino una pareja de Oriente Medio, de Pakistán, de, bueno, algún país que no se sabe exactamente, y le pidió que hiciera el símbolo de la media luna y la estrella en el caparazón. Y al artista le gustó tanto que empezó a replicarlo por un montón de sus obras. Y de ahí quedó el símbolo simplemente. Pero no sé si esa es la teoría de verdad. Si conocéis alguna otra teoría, dejárnosla en comentarios.
sí que estamos confirmando que la marea sube prácticamente hasta las falecias y es muy loco porque hasta el borde te encontrás agua. Las barracas están todas arriba intencionalmente para evitar que la marea se las lleve. Muy loco, ¿eh? Se cubre la playa entera con la marea. Tremendo el paseo mañanero, ¿eh? La verdad es que empezar el día así es increíble. Con la brisa del mar que te despierta, ya te da ganas de seguir el día. Y te quita el calor también, porque con el viento que hace no se nota para nada la temperatura. Es una suerte haber tenido esta parada en medio de la ruta que nos llevaba a Fortaleza y poder haber conocido este lugar. Bueno, una suerte, igual te buscaste a la suerte. La buscamos a la suerte, nada se regala, la buscamos y quedó como anillo al dedo. Por aquí es por donde estuvimos paseando ayer a la noche. La calle Broadway. ¿Con carretas? Sí, también. Nos quedamos aquí en esta placita que está al final de la calle esta de Broadway y a nada de la playa, la verdad, solo con bajar la cuestita esa que viste y ya estábamos en la playa. Está guay el sitio, lo único que está en cuesta, entonces complicado. Nosotros como solo íbamos a pasar una noche nos daba igual, nos pusimos de forma que la cabeza estuviera en alto y arreglado. Bueno, estamos saliendo ya de Canoa Quebrada, nos vamos hacia Fortaleza. Nos hablaron también de Morro Blanco, que queda de camino, pero no tenemos tiempo. Tenemos que llegar a Fortaleza y a ir acelerando un poquito la ruta porque nos quedan mes y medio, exactamente 6 semanas, para tener que estar en Argentina ya tipo Buenos Aires. O sea que vamos un poquito justos de tiempo y no podemos seguir haciendo todo tipo de paradas. Sí, y no nos gusta decir que no, no le decimos que no a nada, porque Canoa Quebrada casi se queda afuera, pero nos quedaba tan fácil que paramos. Y es que no le queremos decir nada que no, pero toca, bueno, toca. Hay que priorizar ahora y ya está. Bueno, hicimos una nueva paradita de nuestro camino a Fortaleza. Hicimos una nueva escala para trabajar, porque realmente salimos como vieron de Canoa Quebrada ahora hace un rato, hace una hora más o menos, y dijimos en camino, buah, ¿para qué llegar a Fortaleza y estacionar en la ciudad si realmente hoy tenemos que trabajar un poco, ¿no?
Así que... Un poco bastante hay que trabajar. Un poco bastante. Así que dijimos, va, quedamos un poquito antes. Creo que estamos ahora a 27 kilómetros, acabo de ver, de Fortaleza. Y quedamos acá mucho más tranquilos, abrimos todo, giramos los asientos. Estamos al lado de una playa espectacular. La verdad que sí, ¿eh? No lo teníamos planeado, pero para nada. En este punto dijimos, bueno, vamos a probar ahí a ver si está tranquilo y queríamos un lugar en el que poder abrir las ventanas y no morir de calor. Y sí. Bueno, muy bien. Y está re linda. Aquí nos vamos a quedar hoy. Vamos a usar esto como patio para trabajar nada más hasta mañana. Y mañana visitar Fortaleza. Bueno, le dimos unas cuantas horas. Ahora vamos a salir a tomar un poquito el fresco porque ya bajó el sol y está perfecto para pasear. Y vamos a ver el lugar este que tiene muy buena pinta. Ya evidentemente en cuanto aparcamos lo primero que hacemos siempre es dar una vuelta alrededor para ver el ambiente y esas cosas. Pero bueno, ahora a ver si nos acercamos hasta la playa, que nos dé un poquito la brisa porque hace un calor. Sí. Nosotros como los murciélagos salimos ahora que baja la luz. Sí, sí. Es que hacía mucho calor y para trabajar, de hecho, no me sentí muy productivo estas 2 horas, le voy a pegar 3 más ahora, que es de noche casi. Es mejor a veces, ¿no? Para trabajar así fresquito. Sí, porque aparte es de noche, pero son las 5 de la tarde. Sí, bueno, de noche aún queda día y día. Aún queda día. Así que sí, vamos a tirar las piernas, vamos. Vamos, venga. Con la playa, ¿eh? Ojo. Sí, sí, para hacer una playa, es que esto es increíble. Mira, esto tiene Brasil. Dijimos que paramos en un lugar random, aleatorio, para descansar y trabajar. Y mira cómo es el lugar random, el lugar aleatorio, al azar. Es que es impresionante. Menuda playita. Qué guapo. Paso a paso, un paraíso. Paso a paso. Ange, ¿estás viendo esta luz naranja épica? Sí, sí, un atardecer súper bonito. Súper lindo. Y estoy viendo que hay más ambiente de que yo me esperaba. ¿Será que esto es un destino turístico nacional, local? Local por lo menos, porque acá hay bastante ambiente, sí. Y hay un montón de barracas. Ahí está la lagunita aquí que se ve que la gente se baña porque hay como trampolines. Sí, o sea, hay oferta de todo. Tiene que haber movimiento. Sí, no lo sabíamos. ¿Dónde estamos? Qué locura. Cada pasito, ¿eh? Pero está muy tranquilo ahora, ¿eh? Está muy bien para... Sí. Buena parada ahí para trabajar un poquito, abriendo las ventanas, sin que nadie nos diga nada. Muy bien. Buena elección, mejor Escogimos bien, mejor que estar en medio de Fortaleza trabajando.